Domingo de Ramos. El ramo se lo quedo debiendo, pero estamos celebrando los Ramos, el Domingo de los Ramos. ¿Y qué celebramos? ¿Qué conmemoramos? ¿Qué significa ese Domingo de Ramos? Pues yo voy a suponer que todos dijeron lo mismo porque no entendí nada, pero celebramos y conmemoramos esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, ¿no? Y tenemos la imagen en nuestra cabeza, tenemos la imagen de las palmas que tiraban, ¿no? Dice ahí la escritura que ya vamos a leer, que cortaban árboles, ¿no? Y los tiraban ahí a los pies del Señor cuando iba pasando, que tiraban sus mantos. ¿Por qué? Porque reconocían en el Señor Jesús al Mesías, a ese Rey prometido que venía para ellos. Así que en esta mañana acompáñeme ahí en su Biblia a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Listo todos ahí? Si usted no tiene una Biblia, por favor puede levantar su mano, de pronto un servidor le puede alcanzar una Biblia si la tiene en su dispositivo, o si no, tenemos ayudas audiovisuales ahí que nos van a ayudar también a poder leer este pasaje y que todos estemos en la misma página literalmente. Entonces dice el versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino en ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba adelante, y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Así que nosotros tenemos ya pues esta imagen muy visual en nuestro corazón y en nuestra mente, y recordamos este Domingo de Ramos, que es como el principio de esta Semana Santa, donde se supone que nosotros empezamos a descansar, a dejar muchas cosas. Los que estuvieron hace 8 días recuerdan esa enseñanza de lo importante que es descansar. ¿Pero qué hacemos? Bueno, no vamos a hablar de eso. Pero tenemos la imagen del Domingo de Ramos, que es este inicio de la Semana Santa, donde conmemoramos también, ¿qué? La pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Este camino de pasión, de sufrimiento, de congoja para el Señor Jesús, porque sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y todo esto es bien fuerte para nosotros, y de pronto tenemos en nuestra cabeza la imagen de la película, ¿no? La Pasión de Cristo. ¿Cuántos la han visto? ¿Cuántos la han visto más de una vez? Es difícil ver esta película, ¿no? Y es difícil ver lo que el Señor Jesús tuvo que sufrir, y nosotros sabemos que esa película se va a quedar muy corta en referencia pues a lo que Él realmente tuvo que sufrir y vivir por nosotros, ¿no? A favor nuestro. Así que muchos de nosotros que venimos de la cultura católica, pues es para nosotros también un tiempo de sufrimiento para de pronto entender un poco lo que el Señor Jesús tuvo que sufrir por nosotros. Dejamos muchas cosas, algunos suben a Monserrate descalzos o de rodillas cumpliendo sus penitencias, otros dejan de comer, no los acompaño, pero venimos de esa concepción de que nosotros también debemos sufrir para entender un poco lo que el Señor Jesús tuvo que sufrir por nosotros. Este Domingo de Ramos y esta escena de la entrada triunfal es una escena que está plagada de emoción, ¿no? Gente gritando, gente haciendo cosas locas, ¿no? Porque a quién se le ocurre empezar a cortar los árboles para tirarlos a la calle. O sea,
No tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero la gente está tan emocionada que hace cualquier tipo de cosa por honrar a ese que viene ahí entrando, que ellos mismos reconocen que es un profeta, que es el Mesías. Dicen Hosana con las palmas en el aire. Tiran mantos en el suelo para el recibimiento de un rey que es victorioso, ¿no? Entonces vamos a ver algunos puntos y algunas cosas bien interesantes. Vamos al anterior. ¿De para atrás? ¿No está la otra? Bueno, entonces, lo primero, la multitud celebra, pero no entiende. Quedó ahí mal el puntico, pero ese es el punto número 1. La multitud celebra, pero no entiende. Entonces, estamos muy emocionados porque estamos viendo que llega el Mesías, pero no están comprendiendo lo que está sucediendo en ese momento. No están entendiendo lo que está pasando en ese momento histórico que ellos están viviendo. Hay una tensión silenciosa. Ellos celebraban a Jesús, pero no lo comprendían. Y aquí vemos algunos paralelos. Dice que ellos esperaban a un libertador político. ¿Cuál era la misión que ellos entendían de este Mesías, de este rey victorioso que llegaba a rescatarlos? ¿Cuál era? El de vencer a este poder político que estaba en ese entonces, que era el Imperio Romano, ¿no? Que era el que los tenía pues oprimidos. Y ellos esperaban que este rey victorioso pues llegara con tanto poder que pudiera vencer al Imperio Romano, que era el imperio que estaba, o ese poder político que estaba ahí rigiendo en esa época. Pero el Señor Jesús siempre les estaba huyendo, ¿no? En alguna ocasión dice que encontraron al Señor Jesús y lo querían hacer rey. ¿Y el Señor Jesús qué hizo? Se les escabulló y se escondió y se fue más bien a orar al monte. Entonces, ellos esperaban un libertador político. Lo segundo es, ellos esperaban un rey que derrotara a Roma, o sea, un rey que levantara un ejército que seguramente ya estaba preparado, porque los judíos, ustedes saben que son un poco locos, un poco violentos. Ellos tenían en esa época grupos guerrilleros ya establecidos, seguramente ahí en el subterfugio ya tenían un ejército preparándose ahí, esperando la llegada de este rey para poder levantarse en armas, ¿no? Y poder atacar al Imperio Romano, que es una de las cosas que el Imperio Romano sabía cómo ponerle la pata y destruir toda subversión, ¿no? Que se pudiera levantar. Y esa es una de las razones por las cuales, pues al final, al Señor Jesús lo crucifican, ¿no? Pero ellos esperaban este rey que derrotara al Imperio Romano. Y el tercero es un cambio externo inmediato. Ellos esperaban que el rey cambiara todas las cosas de totazo, inmediatamente. Pero el Señor Jesús vino a hacer algo mucho más profundo de lo que ellos esperaban, que lo encontramos ahí. Entonces, lo primero es librarnos del pecado. ¿Ustedes creen que el pueblo judío esperaba que el Señor Jesús enviara un rey para que los liberara del pecado? ¿Por qué no? Porque ellos ya tenían toda una tradición, ¿no? Ya ellos tenían todo un paradigma que los liberaba supuestamente del pecado, que era ¿qué? El templo. Y en el templo encontramos pues los sacrificios, encontramos todas estas oblaciones, todos estos holocaustos, todas estas ofrendas que supuestamente limpian al pueblo constantemente de sus pecados. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que tiene que ser un sacrificio constante, es decir, que ellos no van a dejar de pecar, es decir, que ellos tienen que constantemente estar haciendo sacrificios y yendo al templo y que haya un mediador, un intermediario entre ellos y Dios. Pero cuando Jesús viene, nos viene a liberar del pecado para que ese intermediario y para que ese pecado ya no esté dentro de nuestra vida. Así que yo creo que por la cabeza ni les pasaba este asunto del pecado, de que Dios los quería liberar del pecado. Aunque a través de la historia Dios les dijo muchas veces que quería hacer eso. Es más, les dice, ustedes son tan desobedientes que me toca cambiarles el corazón y cambiarles el corazón de piedra y ponerles un corazón ¿de qué? De carne, y dice que les va a escribir los mandamientos en el corazón para que ya no tengan que estar pensando en hacer lo bueno, sino que ya eso se haga parte de nosotros, que sea nuestra naturaleza. Así que el Señor Jesús viene a liberarnos del pecado y también viene a restaurar el corazón.
¿Ustedes creen también que los judíos pensaban en eso, que necesitaban ser liberados de ese dolor de sus corazones, de pronto tantos años de opresión que generan en nosotros ¿qué? Amargura, que generan en nosotros odio, que generan en nosotros frustración, y todo eso ¿dónde se guarda? En nuestro corazón. Y el Señor Jesús, en vez de traer esa guerra al pueblo, de traer se me fue la palabra, pero es como confrontación con el Imperio Romano y con todo lo que los está oprimiendo en esa época. Él lo que quiere es hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces les cambia la página y lo que Él quiere hacer es restaurarles el corazón. No solamente para con Dios, sino para con el pueblo, para que ellos puedan vivir en abundancia, como lo dice el Señor Jesús, ¿no? Para que ellos puedan vivir en paz. Y eso solo logramos a través de tocar lo que es importante, que es el corazón. Y lo tercero que podemos encontrar es que Él quiere establecer un reino. Y el reino que ellos esperaban era un reino, pues como el Imperio Romano, pero de ellos. O sea, ellos al final querían también ser opresores, porque ese es el resultado pues de tener un imperio, de tener un reino. ¿Qué pasa con los reinos? ¿Qué pasa con los reyes? Siempre tienen que oprimir al pueblo. Pero el Señor Jesús nos muestra que Él quiere establecer un reino que no oprime, sino que trae libertad, ¿verdad? Entonces, ellos tienen un conflicto con el Señor Jesús y por eso decimos desde el principio que ellos están celebrando al Señor Jesús y tiran sus mantos, que es una cosa bien importante para los judíos. Y no están entendiendo nada, no están entendiendo qué está pasando, no están entendiendo a quién están honrando y adorando, no están entendiendo cuál es el reino que trae ese rey que viene entrando ahí por esas puertas de Jerusalén. Y el problema que tenemos es que hoy también seguimos haciendo lo mismo, tenemos una expectativa del Señor Jesús, pero en nuestro corazón tenemos una información. Pero lo que el Señor Jesús quiere hacer es algo totalmente diferente. Tal vez, si no lo hemos entendido. ¿Y qué cosas esperamos de Dios? Entonces, de Dios esperamos que resuelva nuestra crisis, ¿cierto? ¿Cuántos tienen crisis? ¿Cuántos quieren que Dios la resuelva? Digan amén, amén. Queremos que Dios resuelva nuestras crisis, tal vez económicas. Ahí yo puse económicas porque es una de las que más nos afecta, ¿no? Y que lo haga rápidamente. Que cambie nuestra realidad económica de inmediato. Como ellos de pronto querían esa liberación política que fuera inmediato. ¿Por qué? Porque ellos venían sufriendo de tiempo. Y el problema con el pueblo judío es que, como nosotros han sido desobedientes históricamente, y históricamente han sufrido las consecuencias de su propia desobediencia. Es decir que el Señor los prepara, los saca de Egipto, los lleva a la tierra prometida, los establece, y el pueblo de Dios, los judíos, el pueblo de Israel, ¿qué hace? Pues se alocan, ¿cierto? Pasan las generaciones, tal vez se olvida de lo que Dios ha hecho y empiezan a adorar a otros dioses, a hacer alianzas con pueblos que no tienen que hacer alianzas. ¿Y qué pasa? Pues viene la opresión y constantemente hay pueblos que los están oprimiendo. Primero fue Egipto, luego los cananeos, los babilonios, y siempre están en constante guerra con los pueblos vecinos. ¿Por qué? Por su propia desobediencia. Y esto se ha acumulado históricamente para ellos y siempre está con pueblos que los quieren oprimir hasta el día de hoy. Lo vemos, ¿no? Los que vemos las noticias, vemos que hasta el día de hoy hay guerra. Y eso no es algo nuevo y eso es algo que no va a cambiar, al menos hasta que nuestro Señor Jesús venga y transforme toda nuestra realidad. Pero el pueblo de Israel siempre va a estar en constante lucha. ¿Por qué? Por su propia desobediencia. Entonces, este acumulado que ellos traen también quiere y genera ese deseo de que las cosas cambien inmediatamente, ¿cierto? Porque el sufrimiento ha sido largo. Y de pronto para nosotros también es así. Hemos acumulado una historia de sufrimiento, acumulado una historia de crisis. Y queremos que las cosas cambien, ¿no? Como dicen por ahí en la canción, que llegue el día de nuestra suerte, donde podamos cambiar nuestra realidad, ¿cierto? Y que sea rápido. Pero en el Señor, ¿qué encontramos? Que el Señor Jesús, que nuestro Dios utiliza las crisis, ¿para qué? Para enseñarnos, para formarnos muy bien, para cambiar nuestro carácter excelente. Dios utiliza las crisis para que podamos crecer, para que podamos depender de Él,
para que podamos afianzarnos constantemente en Él. Y nosotros siempre le estamos huyendo a las crisis y al dolor y a la frustración, pero Dios utiliza eso para que podamos vivir realmente dependientes de Él. Así que el Señor puede resolver nuestras crisis y muchas veces lo hará, y sabemos que Él nos ayuda, ¿no? Aún nosotros recordábamos al principio que hay una crisis en la que estamos viviendo eclesiástica, y es poder pagar este lugar, ¿no? Hay una deuda económica que nosotros necesitamos resolver. Pero en medio de esa crisis, ¿qué hemos visto? El respaldo del Señor, ¿cierto? Hemos visto cómo Él ha provisto, cómo hemos hecho cosas loquísimas que no tienen sentido, que en medio de nuestra deuda hemos podido hacer este techo, que hemos podido hacer la construcción que de pronto ustedes han visto en la parte de atrás, ese muro, que hemos podido preparar muchas cosas para nuestros niños. Por ejemplo, tenemos ya estos salones, que no tiene sentido, porque si ustedes ven el costo de todo lo que hemos hecho, pues es bastante. Pero a pesar de que hemos tenido la deuda, también Dios ha sido propicio para pagar la deuda y para hacer el resto de cosas. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis, el Señor se manifiesta para poder sorprendernos. Así que cuando le huimos a la crisis, le quitamos el poder a Dios y esa oportunidad a Dios de que Él se pueda manifestar en nuestras vidas y que pueda operar en nosotros. Así que Él no va a resolver nuestra crisis rápidamente tal vez, sino que nos va a meter en un proceso. Disfrutemos el proceso aunque sea difícil, porque con nuestros ojos de fe estamos viendo que el Señor está obrando en nuestras vidas, y qué mejor que eso, ¿no? Saber que Dios está involucrado en nuestras vidas, que somos importantes para Él. Otra cosa que podemos encontrar de que esperamos de Dios es que elimine a quienes nos oprimen o nos hacen daño. Y aquí yo siento miedo, porque hay algunas oraciones que son de sicariato espiritual. Y hay muchas personas a las que yo les tengo miedo, porque oran de una manera que significa eso, como un sicariato espiritual, ¿no? Como que el que me ofenda a mí, pues va a sufrir las consecuencias, y Dios se va a manifestar y va a destruirlo. ¿Alguien ha escuchado ese tipo de oraciones? Hay que tener miedo con eso, porque cuando no conocemos a Dios y tenemos ese tipo de expectativas de Dios, pues no conocemos a Dios. Y a mí me da miedo por lo siguiente: si Dios no es así, ¿a quién le estamos orando cuando oramos de esa manera? Es como una brujería cristiana, ¿no? Cuando levantamos oraciones que no están alineadas con la justicia de Dios, pues le estamos orando al otro, ¿sí o no? Porque no hay otra forma, o sea, de ver las cosas. Siempre tenemos solo dos opciones: o está lo bueno o está lo malo. O le oramos a Dios o le oramos al diablo. Y cuando no conocemos a Dios, pues oramos de manera equivocada, y el que nos escucha de pronto es el otro. Entonces, cuando oramos y decimos que el Señor elimine a nuestros enemigos, a todos esos que nos oprimen, que de pronto era la oración de los judíos, que eliminara al pueblo romano, que eliminara a todos los que los oprimían, pues el Señor Jesús, ¿qué hizo? Les mandaba otra prueba. Les mandaba al Señor Jesús, por ejemplo. Y el Señor Jesús, ¿qué dice de los enemigos? ¿Qué hay que hacer con los enemigos? Amarlos, perdonarlos, poner la otra mejilla, ir la milla más, ¿cierto? Y esto cambia nuestra perspectiva y nuestra expectativa de lo que nosotros esperamos de Dios. Porque cuando esperamos que Dios elimine a nuestros enemigos, Dios nos manda ¿a qué? A amarlo, a perdonarlo. Y no solamente a perdonarlo, sino que si el otro se equivocó, nosotros vamos y le pedimos perdón. Y ahí se nos rompe, ¿no?, nuestra expectativa. Y nos parecemos mucho al pueblo judío. Otra cosa, que nos dé éxito, estabilidad y puertas abiertas, pero sin procesos. Ellos querían un cambio externo visible ya, pero no querían pasar por el proceso. Y esta es una palabra súper importante para el Señor: procesos. Todo lo que ustedes encuentren en la Biblia va a estar llenos de procesos. Nada más en el pensar en el templo, ustedes encuentran toda clase de procesos, ¿cierto? Tenemos varias zonas en el templo aún, ¿no? Para que haya un proceso. Los sacerdotes tenían que hacer un proceso. Las ofrendas que se llevaban al templo tenían un proceso. Y cuando nosotros esperamos que Dios haga un acto de magia, como haría Thanos, y
y que cambie todo, pues no estamos conociendo a Dios y nuestra expectativa de Dios es equivocada. El Señor Jesús siempre nos quiere meter en un proceso que quita el dolor sin tratar el corazón. Y esta es una generación que vive y vivimos luchando mucho contra el dolor. Y hablando un poco del punto anterior, nosotros le huimos al dolor y le huimos a los procesos porque el proceso implica dolor, porque el proceso implica sacrificios, porque el proceso indica salir de nuestra comodidad y eso pues no nos gusta. Y cuando le huimos a eso, pues evadimos también la sanidad interior. Cuando queremos que Dios nos quite el dolor como un acto de magia, no dejamos que Dios trate nuestro corazón. Ignoramos lo que está sucediendo en nuestro corazón. Ignoramos de pronto los traumas que traemos del pasado, las raíces de amargura que tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Por evadir el dolor, por ignorar el dolor, por tratar de meter nuestra mente en todo tipo de cosas, aún en el activismo, aún dentro de la iglesia, para evadir el meternos en nuestro corazón y resolver los problemas que traemos ahí escondidos. Que nos bendiga sin confrontarnos. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? yo los noto ya asustados. Pero muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero que no nos confronte. Y hay algo que yo siempre les digo, y es que si ustedes revisan todas las bendiciones, que dicen que hay más de 1000 bendiciones en la Biblia para nosotros, todas esas bendiciones tienen un condicionante. Toda y cada una de las bendiciones que ustedes encuentren tiene un condicionante, es decir, que nosotros debemos hacer algo para que Dios nos bendiga, es decir, que debemos ser recipientes aceptables para que Dios pueda poner en nosotros esa bendición, y eso es lo que nunca leemos. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando uno mira las redes sociales, ¿qué se pone? Las bendiciones, ¿cierto? Y el condicionante no lo encontramos por ninguna parte, ¿cierto? En nuestras casas tenemos cuadros, ojalá que tengamos cuadros por allá con la palabra. ¿Y qué encontramos? Las bendiciones. ¿Y el condicionante? No lo encontramos. Por eso Dios nos bendice, pero también nos confronta. Dios quiere cambiarnos también un poco, para poder bendecirnos. Porque ese cambio que nosotros tengamos va a generar en nosotros también bendición. Lo leíamos en el proverbio al principio que leíamos. Nosotros queremos que nos vaya bien en todos nuestros caminos, ¿cierto? Y ponemos nuestra mente en Dios, pero eso es algo como buenas intenciones, se queda ahí como en el aire. Pero nosotros no hacemos algo también para poder tener, como dice ahí en el Proverbio 3, tener buen testimonio con la gente, de ser honestos, de ser verdaderos, de ser puntuales, de hacer las cosas con excelencia. Todas esas cosas nos parece que son de segundo orden, pero son de primer orden. Y ahí es donde Dios nos bendice. Entonces Dios nos bendice, pero también nos confronta. Y lo último ahí en ese pedacito es que nos dé resultados sin una transformación interna, que tiene que ver con lo que les estaba diciendo. Dios quiere bendecirnos a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra mente, a través de también nuestro esfuerzo, por seguirlo a Él, por ser obedientes a Él. En Juan capítulo 15 dice que nosotros somos parte de esa vid, ¿no? Y una y otra vez el Señor Jesús insiste en ¿qué? En la obediencia. ¿Por qué Él nos pide obediencia? Porque Él es obediente al Padre. Y dice que todo lo que vio del Padre es lo que Él hizo y lo que Él nos mostró. Y así como Él es con el Padre, nosotros debemos ser con el Señor Jesús. Y ahí es donde nosotros estamos anclados en la vid, que es bendición. Jesús, tanto como ayer, hoy hace algo diferente. No solamente cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestro corazón. No solo libera de la prisión externa, sino que rompe cadenas internas. No solamente da soluciones, sino que trabaja en nuestro carácter. Podemos alabar a Dios y aún así no entender nada de lo que Él está haciendo, ni nada de lo que Él es. Por eso el Señor Jesús nos insiste en esta parte de conocerlo.
Y hay una parte en el Antiguo Testamento donde él dice, ya no quiero sacrificios, estoy cansado ya de los sacrificios. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Dice, prefiero que me conozcan a que me den sacrificios. Y eso nos tiene que hablar de la importancia de que nosotros debemos disponer nuestra vida en conocerlo a Él. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la palabra, a través del Espíritu Santo operando en nuestras vidas y a través de la obediencia, porque a veces no entendemos por qué tenemos que hacer algún tipo de cosas que el Señor nos muestra en la palabra, pero es cuando obedecemos que vemos un resultado en nuestras vidas, y esa es la bendición que Dios quiere en nosotros. Así que nosotros que queremos tener siempre el control y entender todas las cosas, debemos vivir una vida de fe, que es cambiar nuestra mentalidad y dar los primeros pasos antes de entender todo lo que Dios quiere hacer, ¿no? Entonces, preocupémonos mucho por conocer a Dios y conocer qué es lo que Él quiere. Y ahora sigue el segundo punto. Es el rey que entra en un burro. Esto nos habla de la humildad que nos confronta. Porque el pueblo de Israel, ¿qué esperaba? Cuando hablamos de un rey que viene entrando, ¿qué nos imaginamos? ¿Cómo? Un carruaje, soldados de escolta, ¿qué más? ¿Espadas, dijeron? Espadas. ¿Qué más? Una corona, ¿cierto? Trajes así súper espectaculares. ¿Y el Señor Jesús cómo entra? Ahí dice que es un burrito, no dice que es un... No, mentiras. En nuestra imagen está que es un burrito, pero nos dice que era un asna y un pollino, ¿cierto? No sabemos en cuál se montó, pero... para fijar nuestra idea, digamos que era un burrito, ¿no? ¿Y qué representa ese burrito para el pueblo de Israel y para nosotros también? Cuando Jesús entra en Jerusalén, montado en un burro y no en un caballo de guerra, esto nos habla de que hay algo que el Señor quiere mostrarnos, que no es casualidad. Es una declaración importante, ¿no? Entonces, el caballito que encontramos a este lado, ¿representa qué? Una conquista militar, ¿no? Entonces, si hablamos de un rey, si alcanzan a mirar ahí, yo como no tengo mis gafas, pues no alcanzo a ver, pero yo sé lo que puse. Una armadura, ¿cierto? Un caballo así imponente, un percherón así bien grande, que genere respeto, ¿cierto? Eso era lo que la gente esperaba. Pero ¿qué pasó? Tenemos al burrito, que nos habla de la humildad, ¿no? Un burrito que representa paz, que representa de pronto humillación. Porque imagínense que el Señor Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Mesías prometido. ¿Qué es lo que merece nuestro Señor? Lo mejor, joyas, oro, exaltación, ¿cierto? Pero Él mismo se humilla, desde su nacimiento encontramos eso, ¿no? ¿Dónde nació el Señor Jesús? En un pesebre, mostrándonos desde el principio cuál es su propósito verdadero y qué es el mensaje que Él nos quiere comunicar. Y constantemente Él nos está recordando eso, que si Él se humilla, nosotros ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro fin, nuestro propósito? También humillarnos así como Él lo hizo. Porque mucha gente sigue esperando en la iglesia ese Dios conquistador, ¿no? Y yo lucho mucho con esas oraciones que son de reclamar y de zapatear mucho, porque siento yo que no estamos entendiendo lo que el Señor Jesús nos quiso mostrar, esa humildad, esa reverencia. Jesús estaba diciendo, no vine a imponer un reino terrenal, sino que vine a invitarte a mi reino. Muchos rechazan a Jesús no porque sea rey, sino porque no es el tipo de rey que ellos están esperando, el rey que ellos quieren. Y lo vemos en nuestra realidad también. Si ustedes de pronto han intentado compartirle a las personas del Señor Jesús, se han encontrado que mucha gente está renuente a encontrarse con el Señor Jesús, a recibir el mensaje del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tienen una expectativa de lo que Él es, ¿no? Y hay frases como, si Dios es Dios, entonces ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite que haya violaciones? ¿Por qué permite que haya asesinatos? ¿Por qué permite que haya tantas cosas malas, no? Y eso nos está hablando de que la gente está luchando con su expectativa de lo que Dios es. Pero Dios nos muestra su realidad.
Debemos dejar también que en nuestra vida haya una confrontación entre nuestra expectativa y lo que Él realmente es. Nosotros queremos poder sin rendición, bendición sin transformación, milagros sin la cruz. Pero Jesús viene humilde y eso confronta nuestro orgullo. Hay un pasaje que a mí, hablando de confrontación, pues también me confronta mucho. El Señor Jesús en alguna oportunidad, al ver las multitudes, pues los confronta y les dice: ustedes me siguen porque yo les hago milagros, ustedes me siguen porque yo les doy comida, porque les doy pescado, porque les muestro cosas grandes, ¿no? Pero no es más. Y le dice a sus propios discípulos: ustedes también se quieren ir, porque la gente se empezó a ir. Cuando el Señor Jesús los confronta con su realidad, pues la gente cae en cuenta de lo que está pasando. Y no se quieren comprometer en este discipulado con el Señor Jesús. Simplemente queremos el milagro, queremos las cosas bonitas, pero no queremos comprometernos con el Evangelio, con la obediencia al Señor Jesús. Y la gente se empezó a ir. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos: ustedes también se van a ir. Y los discípulos, pues gracias a Dios, le dicen: no, Señor Jesús, nosotros sabemos quién eres tú, solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias a Dios por esas declaraciones. Pero el Señor Jesús nos enseña que el poder debemos rendirlo. El que quiera ser el primero debe ser el último. El que quiera ser servido, más bien sea servidor de todos. Bendición sin transformación. Nosotros debemos ser esa bendición para nuestro mundo, para nuestra realidad. Y milagros sin cruz. Yo sé que todos nosotros necesitamos un milagro, que hay algo que sabemos que no hay otra manera de que suceda si no lo hace Dios en nuestras vidas. Pero hay algo más importante, y por eso tenemos la cruz ahí que nos recuerda lo importante del sacrificio de Jesús ahí en esa cruz, que es lo que celebramos en toda esta semana. Hay algo que es más importante que nuestro sufrimiento, que nuestro dolor, que nuestros sueños, que nuestras expectativas, y es la salvación que el Señor Jesús vino a traer a nosotros. Eso es superior a todas las cosas. Por eso la Escritura dice que nuestro sufrimiento de ahora es pasajero, pero que la bendición venidera, que las riquezas que tendremos en los cielos no tienen comparación a lo que podamos sufrir en esta tierra. Así que debemos siempre pensar y recordar lo que el Señor Jesús nos mostró en ese ejemplo. Y quisiera contarles una historia, la historia del burrito. Un día un burrito llegó a casa saltando de alegría, lleno de orgullo y de emoción. Su mamá lo miró sorprendida y le preguntó: hijo mío, ¿qué te pasó hoy? ¿Por qué estás tan feliz? El burrito emocionado respondió: mamá, hoy entré a Jerusalén y fue algo increíble. Había muchísima gente y todos estaban felices, me aplaudían y gritaban de alegría. Algunos colocaban hasta ramos en el camino, otros ponían mantos y alfombras para que yo pasara. Fue maravilloso, nunca me habían tratado así. La mamá lo escuchó con calma y luego le dijo: qué bueno, hijo, mañana vuelve a Jerusalén y luego vienes y me cuentas cómo te fue. Al día siguiente el burrito regresó al mismo lugar, pero esta vez todo era diferente. Casi no había gente, nadie aplaudía, nadie ponía los ramos en el camino. Algunos pasaban simplemente sin mirarlo y otros se apartaban. Algunos hasta lo despreciaban. El burrito regresó a casa y estaba triste y confundido. Mamá, hoy fue distinto. La gente casi ni me miró. Algunos me ignoraron, otros me rechazaron. No entiendo qué pasó. Entonces su mamá le hizo una pregunta muy sencilla. Hijo mío, dime algo. Ayer cuando entraste a Jerusalén, ¿llevabas a alguien sobre ti? El burrito respondió: sí, mamá. Ayer llevaba un hombre llamado Jesús. La mamá sonrió con ternura y le dijo: ahí tienes la respuesta, hijo. Recuerda siempre esto. Sin Jesús somos un burrito más. Y eso nos pasa en nuestras vidas. Sin Jesús somos un burrito más. Él es el que hace la trascendencia en nosotros.
Punto número 3. Hosana, una alabanza que esconde una necesidad. La palabra Hosana, que la encontramos ahí en el versículo 9, y dice, y la gente iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Así que Hosana significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Esto no era solamente adoración, sino que era una súplica al Señor. ¿Recuerdan aquel ciego que estaba tirado ahí y que clamaba de la misma manera? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo mandaba a callar. ¿Y él qué hacía? Más fuerte clamaba al Señor. Así que este Hosana tiene mucho que ver con esa necesidad, con esa desesperación que la gente tenía de poder ser liberados, pero bajo esa expectativa. Aquí está lo impactante: ellos pedían salvación, pero no aceptaban la forma en que Dios quería salvarlos. Por eso luchaban tanto con el Señor Jesús. Hace 8 días recordábamos uno de los ejemplos que a mí más me gusta, y es del día de reposo, cuando el Señor Jesús se encuentra una persona enferma de mucho tiempo y pues procede a sanarla, porque ese es uno de sus propósitos aquí en la tierra también, ¿no? Y la gente, ¿qué hizo? Los fariseos, los escribas, ¿qué pasó? En su mente estaban tan enfocados en la salvación que ellos pensaban que era salvación y no podían discernir la necesidad que tenía la gente. ¿Y qué pasaba? Luchaban con el Señor Jesús y le decían, no se puede hacer sanidad en el día de reposo. Y esto es una locura. O sea, para que esto pase, la gente de verdad tiene que ser muy cerrada de la cabeza y no ver lo que Dios está haciendo. Porque un milagro, ¿quién lo puede hacer? Solo Dios, ¿cierto? Esta sanidad solo Dios la podía hacer. Y si ellos no disciernen que Dios es el que está operando aún por encima del día de reposo, pues no están entendiendo nada. Y muchas veces nos pasa eso. A veces nos llenamos de reglas, de tradiciones, de paradigmas, y no podemos ver más allá de eso. No podemos ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, a pesar de estar viendo los milagros. Seguimos embotados en nuestra mente, en seguir nuestras tradiciones, en nuestras reglas y en lo que nosotros pensamos que está bien. Pero muchas veces Dios quiere romper esos paradigmas y mostrarnos algo diferente. Y eso es algo que muchas veces hemos dicho en la iglesia, ¿no? Dios es un Dios creativo. Dios quiere hacer milagros creativos, no como nosotros pensamos que Él los va a hacer. Él siempre nos sorprende. Y eso me gusta mucho de Dios, porque Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Y yo me imagino muchas cosas cuando yo tengo alguna necesidad y cuando yo voy a mi lugar de oración y levanto mi corazón delante del Señor y le digo, Señor, necesito esto. Y yo empiezo a sobrepensar, como muchas veces hacemos, y a imaginarme diferentes escenarios de lo que Dios podría hacer. ¿Y Dios qué hace? Ninguna de las anteriores. Él hace lo que Él quiere hacer. Él nos sorprende de la manera que Él lo quiere hacer. Ahora, los judíos querían un tipo de salvación que era una salvación momentánea. ¿Cuál era la salvación que ellos buscaban? Simplemente que les quitara la opresión del imperio romano, ¿cierto? Y Dios quiere algo más, algo eterno, algo que no dependa ni de las circunstancias, ni de las emociones, ni del contexto. Lo que Dios quiere traer y el reino que Él trae es de salvación eterna. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo y decimos, Señor, sáname, pero rechazamos el proceso? ¿Cuántas veces decimos, Señor, ayúdame, pero no cambiamos nuestras decisiones? ¿Cuántas veces decimos, Señor, guíame, pero no queremos soltar el control? Queremos resolver nosotros. Punto número 4. De palmas a rechazo. La fe emocional es inestable. La multitud, todos clamaban Hosana, hasta el que no entendía se metía ahí en la colada y ahí estaba saltando y diciendo Hosana y bueno, porque eso pasa en las montoneras, ¿no? En los colegios, cuando hay montonera, todos se quieren meter y todos están ahí gritando y saltando y haciendo desorden, ¿cierto? En las marchas, ahorita que estamos con las marchas tan de moda, sale la gente a marchar y es un desorden y la gente está gritando sus consignas y saliendo. A veces la gente no sabe por qué está marchando, ¿no? Hacen entrevistas así ahorita que están tan de moda los influencers, los youtubers y demás, y salen con su micrófono a preguntarle a la gente, bueno, ¿y usted por qué está marchando? Pues no sé.
pero está chévere la marcha. Muchas veces nos pasa así, como el pueblo, estaban ahí gritando, Hosana, pero ese mismo pueblo que gritó Hosana, días después que gritó, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque es una fe basada simplemente en emociones. Y esa fe que estaba basada en emociones es inestable. ¿Por qué cuando Jesús no cumplió sus expectativas dejaron de seguirlo? Una fe basada en emociones no resiste la desilusión. Uno de las imágenes más maravillosas que el Señor Jesús nos puede dar es, ¿recuerdan la construcción de una casita, una en la roca y otra en la arena? Eso nos habla de fe. Dice que si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, que es la roca, dice que va a venir tormenta, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con la casita? Va a permanecer ahí porque está fundada en la roca. Pero cuando construimos en la arena, es decir, en nuestras emociones, en el momento, en muchas otras cosas que no es Jesús, ¿qué pasa? Viene la tormenta y se perdió todo. Para los dos casos dice que hay una tormenta, pero dice que solamente una va a permanecer. Y eso es lo que nos pasa. Muchas veces nosotros traemos una idea del Señor Jesús, muchas veces nos han compartido el Evangelio de una manera que nos ha dañado nuestra mente, porque muchas veces el Evangelio se llena de promesas, ¿no? Cuando compartimos el Evangelio a otras personas, ¿qué le decimos? Si tiene problemas económicos, ¿qué? Dios puede ayudarte. Dios puede suplirte para ese problema económico. Pero si tiene un problema de enfermedad, ¿qué le decimos? Dios puede sanarte, ¿cierto? Y la gente viene con esa expectativa a la iglesia. ¿Y qué pasa? Tal vez Dios no quiera sanarlo. Tal vez Dios no quiera resolverle su crisis económica. ¿Y qué pasa? Su fe estuvo basado en una promesa. Su fe estuvo basado en una emoción. Y cuando no se cumple la expectativa, ¿qué pasa? Viene la tormenta y se pierde todo. Porque una fe basada en las emociones no resiste la desilusión. La fe verdadera, en cambio, no depende de resultados inmediatos. Volvemos a los procesos. Una fe verdadera no se rompe cuando Dios guarda silencio. Y una fe verdadera no abandona cuando el camino incluye la cruz. Dice el Señor Jesús, mi carga es ligera, ¿cierto? Tomen su cruz y síganme. Y nosotros leemos eso muy poéticamente, pero ¿qué quiere decir eso? Y volvemos a la semana de pasión. El Señor Jesús tuvo que hacer un recorrido terrible con esa cruz. Y se agrava la situación del Señor Jesús porque antes de llevar la cruz, ¿qué fue? Fue azotado, ¿cierto? Fue torturado. Y la imagen que nos presenta la película de la Pasión de Cristo, pues nos ayuda otra vez. ¿Recuerdan la espalda del Señor Jesús ahí desgarrada? Esa corona ahí en su cabeza, que es una cosa que la película no nos muestra cómo es. Pero si ustedes ven las espinas, el tipo de espinas que se daban en ese lugar para que le hicieran esa cruz, esa corona, pues es una cosa terrible. Y a pesar de todo ese sufrimiento, él tiene que cargar la cruz por una loma. Imagínense llevar una cruz desde donde, desde el Pozo Donato hasta aquí. ¿Han visto esa lomita que hay aquí para subir a la iglesia? Imagínense algo así, subir la cruz por esa parte. El Señor Jesús desangrado, torturado, y ahora con el peso de la cruz. Ahora el Señor Jesús nos dice, ustedes tomen su cruz y vamos, síganme. Es decir, que nosotros vamos a sufrir, lo dice el Señor Jesús, pero va a ser un sufrimiento con propósito. No va a ser un sufrimiento en vano como los sufrimientos que tenemos por lo general. Va a ser un propósito de salvación. Esto va a valer la pena. Y quisiera mostrarles un video ahí que me parece muy interesante de una de las películas que me gusta, Todopoderoso 2. Y si suena, ¿tenemos sonido? ¿De Elvis? Para paciencia. ¿De Elvis? Ahí está. Dígame una cosa.
Si alguien ora por paciencia, ¿cree que Dios le dará paciencia? ¿O le dará la oportunidad de ser paciente? Si ora por valor, ¿Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valeroso? Si alguien ora para que su familia sea resumida, ¿cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos? ¿O les dará la oportunidad de amarse entre sí? Bueno, me voy. Hay gente que servir. Disfrute. ¿Claro o no claro? Dios siempre nos va a dar la oportunidad de hacer lo correcto. Así que si ustedes están orando por paciencia, yo de ustedes lo pensaría un poco mejor, porque el Señor les va a dar la oportunidad de ser pacientes. Si alguien está pidiendo sabiduría, pues va a tener la oportunidad de ser sabio y de tomar buenas decisiones. Punto número 5, para terminar. Nuestro Rey sí cumplió. ¿Pero dónde cumplió? En la cruz. La expectativa de la gente era un trono, la expectativa de la gente era una corona, pero el que nos cumplió en la cruz del Calvario, porque ese era su propósito. Y dice que lo cumplió todo. Ellos querían la liberación de Roma y Jesús nos dio la liberación del pecado. Ellos querían un cambio temporal, pero Jesús nos dio la vida eterna. El problema nunca fue Jesús. Fue la expectativa limitada del corazón humano. ¿Qué tipo de rey estamos recibiendo nosotros? ¿Estamos siguiendo al Jesús real o al que nos estamos imaginando o al que necesitamos? ¿Cómo es la multitud? Emocional, condicional, superficial. ¿Cómo es un discípulo? Rendición total, fe firme y amor genuino. Y nosotros decidimos qué queremos ser. ¿Como la multitud? ¿O queremos ser como los discípulos? Y yo espero y aspiro que todos querramos ser como los discípulos y que tomemos decisiones de vida y de fe. Así que póngase sobre sus pies y pidámosle al Señor en esta mañana que en este domingo de Ramos podamos ser discípulos más que seguidores. Señor Jesús, te agradecemos en esta mañana porque nos has dado vida eterna, porque a pesar de que tenemos y teníamos muchas expectativas de ti, lo que tú has hecho en nosotros, Señor, ha sobrepasado todo eso. Y sabemos, Señor, que obras en nuestras vidas y operas para cambiar esa mentalidad. Y ayúdanos, Señor, en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Queremos ser como lo dice en tu palabra, Señor. No queremos conformarnos a este siglo, sino que queremos renovar nuestro entendimiento, Señor, para conocer tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Y que eso nos saca el dolor, que eso nos saca el proceso, que eso nos saca el sufrimiento, pero que todo tiene un sentido en ti, Señor. Ayúdanos a caminar, a tomar esa cruz y poder seguirte también, sacrificar nuestra vida, sacrificar lo que haya que sacrificar, nuestros sueños, nuestras expectativas, lo que te estorbe, Señor, queremos rendirlo delante de ti, delante de esa cruz que nos recuerda que tú lo diste todo por nosotros, como nosotros no vamos a darlo todo por ti. Hoy queremos, Señor, rendirnos delante de tu poderosa mano, Señor, y queremos voltear nuestros ojos a ti. Queremos mirarte cara a cara. Queremos poner nuestros ojos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Que mucha gente se escandaliza porque te ve, Señor, en ese sacrificio y no entiende y no tiene sentido lo que tú hiciste por nosotros. ¿Por qué nos amas tanto? ¿Por qué insistes en nosotros? ¿Por qué insistes en perdonarnos? ¿Por qué insistes en acercarnos a ti? Porque a pesar de nuestras equivocaciones y de nuestros pecados, insistes una y otra vez. ¿Por qué insistes, Señor? Pero hoy queremos rendirnos debajo de ese amor, aunque no lo entendamos. Y queremos obedecerte y disponer nuestra vida para ti.
Tú eres el Rey que vino a mostrarnos la humildad. Eres ese Rey que vino a mostrarnos ese reino que es verdaderamente un reino que trasciende. Y nosotros queremos ser embajadores de ese reino. Queremos mostrarle al mundo lo que tú eres. Queremos ser testigos de lo que tú eres y testimonio a todas nuestras generaciones. Y te damos gracias porque nos has escogido a nosotros, Señor. Porque dices que de lo vil y menospreciado, Señor, tú escogiste para avergonzar a los sabios. Y lo vemos, Señor, porque realmente nosotros no somos tanto. Pero tú nos usas, Señor, para mostrarte a ti mismo. Y te glorificas a través de nosotros, a través de nuestras debilidades, a través de nuestras incapacidades, Señor. Tú te muestras al mundo para que no nos gloriemos nosotros de nuestra propia capacidad, sino que siempre te demos la gloria a ti, Señor. Gracias porque lo haces de esa manera, Señor. Tal vez no tenga coherencia con lo que espera el mundo. Tal vez la gente luche con el razonamiento, Señor, y trate de explicarte de alguna otra manera. Pero no creemos en ti, Señor, en una fe vacía, sino que también nos das argumentos para poder explicarte al mundo. Gracias porque aunque no tenga sentido, Señor, el resultado de vivir el Evangelio es una vida de bendición, una vida de éxito, Señor. Damos testimonio todos nosotros, los que hemos vivido en ti, Señor, de que lo que tú muestras, de lo que tú nos pides, nos da éxito. Y queremos mostrarle al mundo ese éxito, que es un éxito eterno. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que haces en nuestra congregación. Gracias por lo que haces en cada una de nuestras familias. Gracias porque tú eres bueno siempre. Y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por todo y en todo, Señor. Y esperamos, Señor, que tal vez en esta semana que reconocemos que es de recogimiento, de reflexión, podamos tomar esas decisiones de vida y de verdad. Que podamos comprometernos un poco más contigo. Que no invalidemos el poder de la cruz, sino que nos apasionemos mucho más por ti. Al recordar, Señor, en esta semana, a través de las predicaciones, a través de las películas, a través de todo lo que podemos ver en esta semana, que podamos apasionarnos por ti al ver lo que tú has hecho por nosotros. Que no es poca cosa, es grandioso, Señor. Que podamos acercarnos más a ti, Señor. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Hoy tenemos un nuevo día para arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a ti, Señor, y decirte, Señor, te amamos con todo nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con todas nuestras fuerzas, Señor, con nuestro pasado, Señor, con nuestras dudas, con todo lo que somos, Señor. Venimos delante de tu presencia a aferrarnos más a ti, con nuestras necesidades, con nuestras crisis, Señor, pero también con ese amor, Señor, que nos has dado a nosotros primero, porque tú nos amaste primero. Y nosotros te amamos por eso, porque tú nos amaste primero. Hoy queremos venir con humildad y con rendición también ante ti, Señor. Y lo entregamos todo. Porque no hay otra forma de amarte, Señor, sino con todo. Entregamos nuestra familia, entregamos nuestros amigos, entregamos, Señor, nuestros seres queridos, las personas que tienen el contacto con nosotros en nuestro trabajo, en nuestro estudio, Señor. Permítenos ser, Señor, testimonio para ellos y que tú te glorifiques, Señor. Gracias porque tú nos escuchas, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos escuches? Pero tú nos escuchas y te involucras en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, te damos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Así con esa misma alegría, por favor, prepare ahí sus ofrendas, sus diezmos, todo lo que usted ha dispuesto para nuestro Señor. Y vamos a darle gracias. Esto es una de las cosas más difíciles que podemos hacer, y es de nuestras finanzas ofrecerle a nuestro Dios, ¿cierto?
Porque a veces tenemos necesidad, a veces sentimos que no nos alcanza, pero cuando somos obedientes también en esta parte, el Señor se glorifica. Así que le damos la oportunidad también a nuestro Dios de que se glorifique en nuestras finanzas. Señor, te damos gracias por nuestras finanzas, porque también tú te estás ocupando de nuestras finanzas. Y en medio de nuestras necesidades, en medio de todo lo que tenemos que pagar, en medio de nuestras deudas, Señor, hoy declaramos que tú te glorificas. Y nosotros queremos hacer un acto de fe, Señor. No queremos, Señor, hacerlo porque nos sentimos obligados o porque sentimos que tú nos vas a dar algo, Señor. Primeramente lo hacemos de todo corazón, con agradecimiento por todo lo que ya has hecho en nuestras vidas, por tu fidelidad en nosotros, Señor. Hoy con ese corazón agradecido y lleno de alegría ofrendamos y diezmamos delante de ti. Pero también entendemos, Señor, que tú te ocupas de nosotros. Y no solamente de nuestras necesidades financieras, sino que también te ocupas de nuestras necesidades emocionales, Señor, psicológicas. Todo tipo de necesidad que tengamos, tenemos respuesta en ti. Y te damos gracias también por eso, Señor. Ponemos toda nuestra vida, Señor, a tu servicio. Y esperamos, Señor, que en este tiempo de descanso, en esta semana, Señor, podamos disfrutar, Señor, de nuestra familia, disfrutar de tu presencia, Señor, disfrutar de todos los planes que ya tenemos, Padre Celestial. Cada viaje, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, en esta semana. Todo lo que hayamos planeado, Padre Celestial, lo ponemos en tus manos, Señor, y también esperamos que tú te glorifiques ahí, Señor. Y esperamos que te glorifiques también, Señor, en nuestra deuda de este templo, Señor. Sabemos que tú eres propicio y confiamos en ti, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. En ti está nuestra esperanza, Padre Celestial. Y te agradecemos, Señor, por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, por favor, a depositar sus ofrendas y sus diezmos. Y de esa manera quedamos despedidos, no sin antes recordarles que tenemos nuestra cafetería. Por favor, no se vaya sin pasar por la cafetería y disfrutar de esa deliciosa empanada en combo.